de la Oficina de Medios de Comunicación Universitaria. Alejandro Calcaño García, director general de Políticas Laborales de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, Cuauhtémoc Cerrato Salinas, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y Ricardo Rojas, secretario general de la sección 10 del Sindicato de Telefonistas, estuvieron el pasado lunes 13 de junio en Doxa Universitaria, el programa radiofónico de opinión de los universitarios, para vertir su opinión sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo promovida por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Durante el programa intervinieron, mediante enlace telefónico, Clemente Ruiz Durán, coordinador del posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México; Patricia Cursain Villalobos, presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como la diputada local Hortensia Figueroa Peralta, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 51ª legislatura del Congreso local. Todos ellos coincidieron en que es necesaria una reforma laboral en nuestro país, solamente que los sindicatos presentes durante el programa, así como la diputada Hortensia Figueroa, se manifestaron porque esta reforma debe ser consensuada por todos los actores que intervienen en el proceso de la producción, sin retroceso de los avances y prestaciones alcanzados por los asalariados en México. El catedrático Clemente Ruiz Durán dijo que el primer argumento del gobierno federal para modificar la normatividad vigente es que se crearían más empleos, lo cual es falso, pues para garantizar el empleo a los más de 1.200.000 jóvenes que lo requieren año con año, se necesita inversión, y esto no está garantizado con una nueva ley, que además restaría prestaciones y garantías a los trabajadores, deteriorando así sus condiciones de existencia. La inversión para el empleo no se da por la flexibilidad o por sus bajos costos, afirmó el investigador de la UNAM, sino por la necesidad de los empleadores por contratar los servicios de las personas que no tienen trabajo. Además de proponer una mayor flexibilidad, las iniciativas de reforma no promueven la sindicalización, que en nuestro país es de las más bajas del mundo, ni la formalización del mercado laboral, indicó Ruiz Durán. Puntualizó que se debe ampliar la oportunidad de los trabajadores por agremiarse, puesto que sólo así se formalizaría el mercado del trabajo, no desaparecerían las relaciones contractuales y de esa manera los sindicatos serían los garantes de que la ley laboral se cumpla. Además, las relaciones contractuales garantizan normas de productividad. Eso sí serían medidas que busquen el mejoramiento en el mediano o largo plazo de la clase trabajadora, señaló el catedrático. Por su parte, Alejandro Calcaño afirmó que la iniciativa de reforma presentada por el grupo parlamentario del PAN es perfectible y no se busca retroceder en las prestaciones y derechos alcanzados por los trabajadores. Además, se comprometió a escuchar las propuestas provenientes de las representaciones gremiales que participen en el debate. El conductor del programa, director de Medios de Comunicación Universitaria de la UAM, Leopoldo Ferreiro Morlet, insistió en que una iniciativa que no puede ser aprobada después de más de un año de haber sido presentada es porque carece de consensos. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de UFM Alterna, la frecuencia universitaria. Muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos en nuestra cabina de radio para continuar nuestro programa, el 31º programa de Doxa Universitaria, la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo. La semana pasada tuvimos una sesión en la que abordamos por primera ocasión el tema y ahora queremos ampliar, profundizar con compañeros que nos han hecho el favor de acompañarnos, que nos ayudarán a ilustrar la temática y que el público universitario tenga de esta manera información sobre los distintos aspectos que implica esta reforma. Nos encontramos también en tiempo real en www.ufm.uam.mx y pues si ustedes nos quieren escuchar y ver en la internet, estamos en esta dirección que acabamos de decir, www.ufm.uam.mx.
www.ufm.guam.mx y en el 106.1 de su selector en radio. Y muy bien, esta tarde vamos a continuar con este tema de la propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo. En algunos momentos se ha dicho que es una propuesta de reforma laboral, pero la idea de una reforma laboral es bastante más abarcadora que directamente la propuesta de la Ley Federal del Trabajo. Y nos movemos en este marco. El programa pasado quedó muy claro que no hay un consenso, que hay una serie de puntos de vista que están disonantes, que se encuentran de plano en oposición unos con otros. Se vieron algunos aspectos y bueno, definitivamente de entrada, esto para propiciar la participación de nuestros invitados esta tarde, no podemos frente a la Ley Federal del Trabajo quedarnos con una visión meramente neutra, porque todos los actores tienen un punto de vista y desde luego pues hay un punto de vista clasista al respecto, toda vez que se trata de lo que diría en términos generales la actual Ley Federal del Trabajo, armonizar los factores de la producción, y estos, bueno, pues son como se sabe en primera instancia en el marco capitalista, pues el capital y el trabajo. Y bien, esta tarde nos acompañan y les agradecemos muchísimo su presencia. Nos acompaña el ingeniero Ramiro Vargas Jauregui, quien es subdirector de articulación de programas de apoyo a la capacitación de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Morelos. Buenas tardes, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Leopoldo, agradeciendo tu invitación y bueno, con la representación de la Contadora Pública Gabriela Gómez Orihuela, Delegada Federal del Trabajo en el Estado, pues agradezco tu invitación. Muy amables en estar con nosotros. También se encuentra con nosotros el compañero Marco Aurelio Palma Podaca, quien es abogado laboralista y él es parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, un saludo a todos y a todas las radioescuchas, y recibo un saludo de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y contento de estar aquí para abordar este tema que es la contrarreforma de la ley laboral, que tiene 1000 aristas y vamos a tratar de dilucidar cada uno de nosotros punto de vista. Muchas gracias por estar con nosotros, qué amable. También se encuentra con nosotros Jorge Viveros, quien es un conocido abogado laboralista, conocido en el medio, conocido en Morelos, ha participado en distintas actividades y ha intervenido en varios conflictos que en el Estado de Morelos han tenido cierta repercusión social y un alcance a veces de varios años, como recuerdo en este momento rápidamente el caso de los jubilados en el Ingenio de Zacatepec o algunos otros asuntos. Muy buenas tardes, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Polo, y muchas gracias a Radio AM y a los radioescuchas. Pues aquí estamos para debatir este controvertido tema de la reforma laboral. Gracias al público y bueno, esperamos que sea de utilidad. Qué bueno que estás aquí, muchas gracias. Y también nos acompaña esta tarde el compañero Héctor Salazar Porcayo, quien es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Delegación Morelos. Muy buenas tardes, compañero Héctor, muy amable en haber estado con nosotros pese a los riesgos que implica toda esta situación. Gracias, Leopoldo, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. El día de hoy nos congratula poder estar aquí en Radio AM, para poder también externar el punto de vista de la clase trabajadora. Pues muchas gracias y bueno, en nombre del doctor Fernando Jesús Bilbao Marcos, quien es rector de la institución y quien es el anfitrión de este programa, les doy la bienvenida, les agradezco su participación, su presencia. Y también tendremos esta tarde invitados, pero en enlace telefónico, a la contadora pública Leticia Felicidad Treviño Saucedo, quien es coordinadora de colegios estatales de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social e investigadora por proyectos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ella trabaja las propuestas de la ley, de la reforma de la Ley Federal del Trabajo y su impacto en la seguridad social. También tendremos el enlace con el doctor Manuel Jiménez López, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Durango, Universidad Juárez Autónoma de Durango, quien hablará del régimen de subcontratación y el tema de los salarios caídos. Y también estará con nosotros vía telefónica el doctor José Enrique González Ruiz, quien es académico de la Facultad de Economía de la UNAM y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
quienes nos harán favor de contestarnos vía telefónica algunas preguntas que les formularemos de acuerdo con la temática que vayamos desarrollando aquí en cabina. Y bueno, como les había dicho a nuestros invitados que tan amablemente están aquí, generalmente comenzamos con alguna provocación que nos permita, una pregunta que nos permita propiciar el debate. Y bueno, decíamos, está muy es un tema muy polémico, ya tiene tiempo la iniciativa primera de la que se habla, la reforma de la Ley Federal del Trabajo, y no ha habido avances, no hay acuerdo, incluso ni siquiera las fracciones parlamentarias. Es incluso interesante el hecho de que Acción Nacional haya presentado una iniciativa, que esta haya quedado por ahí en la discusión, se haya enviado a comisiones, y después Revolucionario Institucional presenta la suya de manera alternativa. No obstante que hay una serie de consideraciones muy parecidas en ambas iniciativas. Y por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática habla de que tiene algunas propuestas y consideraciones intermedias a propósito de la Ley Federal del Trabajo. Y desde luego hay las voces de distintas organizaciones sindicales que definitivamente se oponen a las reformas que han sido propuestas. No solamente hablan de considerar las reformas, sino definitivamente rechazan esta posibilidad de reformas. Y bueno, tenemos aquí la polémica, la sesión pasada también abordamos de eso, pero pues entonces comenzaríamos por el asunto de, pues, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué, si en cierto momento se decía que la Ley Federal del Trabajo en México, el artículo 100 que regula el artículo 123 constitucional, pues una de las legislaciones más avanzadas, más modernas, ejemplo internacional de relaciones, en fin, y que bueno, durante algún tiempo también fue cuestionada por el hecho de que tutela los derechos de los trabajadores del gobierno, pero se venía hablando. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué motivaciones hay para que cambiemos esta legislación? ¿Hay alguna situación molesta, incompleta? ¿La Ley Federal del Trabajo actual no contempla situaciones nuevas? En fin, porque discúlpenme, se habla de que ha habido muchos cambios, pero yo veo que la base de la sociedad sigue siendo la explotación del trabajo asalariado. Sí, hay formas, en fin, pero sobre todo en un país como el nuestro, donde la sindicalización alcanza a una pequeña parte de los trabajadores, y una gran parte, una gran masa de trabajadores no tiene organización sindical, como señalaba el doctor Clemente Ruiz Durán en nuestro programa pasado, y como es evidente para todos, de poco más de 36 millones de trabajadores que hay en el país, tenemos agremiados en las organizaciones sindicales, de acuerdo con datos diversos de fuentes variadas, cerca de 5 millones en sindicatos, es decir, una séptima parte aproximadamente, menos del 20% de la población total de los trabajadores en nuestro país tiene la posibilidad de la defensa que prevé la ley en el caso de las relaciones colectivas. En el caso de las relaciones individuales, bueno, pues todos estos trabajadores que no tienen sindicatos, pues se ven involucrados. Y entiendo que la reforma a la ley, trata de poner énfasis en esto, en las relaciones de trabajo individuales, no propiamente en las relaciones de trabajo colectivas. Y bien, ¿cuáles serían las motivaciones? Para comenzar nuestra participación, ingeniero, usted nos ayudaría, si es tan amable, a plantearnos un poquito qué motiva la modificación de la Ley Federal del Trabajo. Sí, Leopoldo, mira, estuve escuchando ahorita un poquito lo que se dio la vez pasada, y creo que ese es un punto base, ¿no? Yo creo que todas las reformas laborales y todas las leyes que se hacen son perfectibles, ¿no? Y yo creo que tiene un fundamento muy importante, que es la negociación y la participación de toda la gente, ¿no? Decías tú, todos, el sector productivo, ¿no? O el sector de producción. Aquí lo que motiva algunos cambios que realmente son muy dirigidos, ¿verdad? A buscar pues que no se violen las garantías de los trabajadores. Pues bueno, es ver que las condiciones del país actualmente han cambiado. Estamos hablando que la ley tiene 30 años, ¿verdad? Que sufrió una modificación. En 1970 éramos 48 millones de trabajadores, ¿verdad? De los cuales
más bien éramos 48 millones de habitantes, de los cuales 14 millones era una población económicamente activa. No había tratados de libre comercio, había una economía cerrada, mercado laboral sin estímulos a productividad y competitividad, que son dos grandes temas que también motivan esta parte, ¿no? Son uno de los 3 objetivos fundamentales que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es precisamente pues aumentar la productividad para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. Lógicamente, cuando las empresas mejoran la productividad, pueden ser competitivas, ¿verdad? De otra manera no se puede, o sea, podemos competir en los mercados globalizados que actualmente, digo, nadie lo puede negar, estamos continuamente en esa competencia brutal que existe a nivel internacional, y que bueno, si nosotros dejamos de ser productivos, pues otros países están generando esa productividad y esa competitividad, ¿no? Lógicamente, si no tenemos esas condiciones, pues las condiciones laborales dignas van a ser difíciles. Entonces, por eso la Secretaría del Trabajo pues está promoviendo esto conjuntamente con el partido, ¿va? Tenemos una encuesta aquí de iniciativas que se han presentado, ¿eh? El PRI ha presentado 97, el PAN 87, el PRD 76, el Verde Ecologista 32 y bueno, otros partidos 40, siendo un total de 332 iniciativas presentadas, en un porcentaje pues de 29, de 26, y así se debe dar el 100%. Pero te digo, finalmente, esta ley es motivada por esos 3 conceptos que te comento: generar productividad en las organizaciones para generar esa competitividad y generar ese trabajo digno que la gente requiere, ¿no? Actualmente te digo, Leopoldo, ya somos 112 millones de mexicanos, ¿verdad? De los cuales la población económicamente activa actualmente son 44 millones y se mantiene ocupada ahorita 42 millones 669 mil trabajadores. Estamos hablando de que es un 33.3% de gente ocupada y de gente activa de 32.8%, entonces hay una diferencia como de 1,5 millones que requiere, ¿verdad?, el esfuerzo de todos los mexicanos y de generar esa atracción de inversión y generar las condiciones adecuadas para que los empresarios los inviertan y generen empleos. No hay otra manera de hacerlo. Bien, de tal manera que entonces ubicaríamos la motivación central en la necesidad de incrementar la productividad y que México sea un país más competitivo en el ámbito internacional. Bien, de producción me informan que tenemos un enlace telefónico, toda vez que nuestro invitado por teléfono tiene otros compromisos. Es el doctor Manuel Jiménez López, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Durango. Y vamos a invitarlo para que esté al aire con nosotros. Doctor, buenas tardes, ¿nos escucha? Licenciado Ferreiro, sí, perfectamente. Y gracias por la invitación. Al contrario, maestro, muy muy amable por concedernos este tiempo en su enlace telefónico. Y bueno, estábamos aquí abordando en el inicio de nuestro programa, el 31º programa de Doxa Universitaria. Estamos pues abordando cuáles son las motivaciones para promover una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ya usted seguramente escuchó la intervención del ingeniero Ramiro Vargas, quien está señalando el aspecto de la competitividad y la productividad como un aspecto central para esta consideración. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las razones para que pudiéramos modificar la Ley Federal del Trabajo, doctor? Bien, la Ley Federal del Trabajo es un instrumento que ha servido para mantener la paz, no solamente la paz laboral, sino la paz social en México, porque ha buscado lograr ese equilibrio, como dice el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social entre los factores de la producción. Pero, ¿qué podemos entender por justicia social? La justicia social es derivada de la tutela o la protección que el legislador
otorga los derechos del trabajador, a fin de evitar que éste los renuncie o que les sean vulnerados de alguna manera. La Ley Federal del Trabajo, si es el código por excelencia de América Latina, nos han copiado en varios países. El punto es que si lo vemos nada más como conjunto de normas, ahí perderíamos la óptica. El derecho laboral mexicano se integra no solamente por un conjunto de normas, sino principios e instituciones que regula esa conducta externa entre el que presta un servicio personal subordinado y el que se beneficia de él, entre trabajadores y patrones. Y entre el principio principal que sustenta el derecho laboral es el principio que algunos conocen como de igualdad por compensación y que otros lo identifican como de justicia social. ¿Qué es esto de igualdad por compensación? Que el legislador, al momento de crear las normas y dentro de esas normas, esos principios, esas instituciones, ve la realidad de que la persona que solamente cuenta con su fuerza de trabajo para poder subsistir él y su familia, pues ese es todo su activo. En cambio, el dueño de los medios de producción, el productor, el empleador, el patrón, tiene otros medios con el que subsistir. Desde luego eso no quiere decir que no tenga derechos, que el legislador no le reconozca derechos por el riesgo de su capital invertido, pero protege al económicamente débil, de tal manera que crea ciertos principios, y entre el principio de estabilidad en el empleo. ¿En qué consiste este principio? De que la relación de trabajo se va a mantener mientras el trabajador no dé causa para que se le separe de la fuente de trabajo. Estas causas pueden ser incluso pueden ser naturales, la muerte del trabajador, el que consiga otro empleo, en fin, pero que no incurra en una causa por la cual se le pueda separar, se le pueda despedir justificadamente de su trabajo. Y precisamente la reforma, la última que se está manejando, la presentada por el Partido Revolucionario Institucional, menciona que se van a respetar esos tres aspectos de la Ley Federal del Trabajo, derivados del artículo 123 constitucional. De allí surge. ¿Cuáles son estos aspectos? La protección a los derechos del trabajador, la protección al principio de estabilidad y evitar que se renuncien derechos. Desde luego que el patrón tiene también la facultad de que el trabajador sea más productivo, o sea, que le genere mayor ingreso. Pero hay que tener mucho cuidado. No vayamos a convertir a México en un país de esclavos. Recuerde que somos un país con una política salarial baja. Los salarios mínimos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determina no alcanzan ni siquiera para que el trabajador subsista, mucho menos él y su familia. Entonces, se le provee a la relación laboral de ciertos beneficios accesorios a fin de que pueda subsistir. No sé si estoy dando respuesta a la pregunta específica que se me formuló. Bueno, doctor, claro que está usted señalando ahí el aspecto de que no es un aspecto, es un conjunto de que la Ley Federal del Trabajo no solamente está lo explícito y las disposiciones que el articulado contiene, sino sobre todo los principios a los que hay que atenerse. Muy en especial usted está señalando, y creo que muy atinadamente y de manera pues muy relevante, el hecho de la estabilidad en el empleo, que es una de las observaciones, uno de los cuestionamientos más fuertes que se ha hecho en las reformas que se están proponiendo, porque se cuestiona el que ahora se introduzcan estas modalidades de contratación a prueba de la contratación temporal, el hecho de que a los 6 meses se pueda decidir, la contratación por capacitación, que son algunas de las formas que están previstas en la reforma. Al respecto, doctor, yo supongo que usted tiene algún criterio en defensa de este principio de la estabilidad laboral y con relación a estas eventuales modificaciones que se harían si se aprobaran estas reformas a la ley. Bueno, la ley como la tenemos en la actualidad, las disposiciones vigentes, prevé ciertas situaciones. Por ejemplo, se habla de un periodo de pruebas de 30 días, el cual podrá
En ese tiempo el patrón se podrá dar cuenta si la persona que ocupó tiene las habilidades, tiene la destreza para el trabajo para que fue contratado. En el artículo 47, en la fracción primera, se establece la facultad del patrón de rescindirle, es decir, romper prontamente ese contrato entre el trabajador que dijo que tenía capacidad para desempeñar el empleo por el que se le contrató, y pues en menos de 30 días se puede dar cuenta el patrón de que no tiene esas habilidades. Ahí podríamos estar en desacuerdo de el contrato a prueba. Bueno, la historia nos muestra que cuando estuvo vigente, allá por el año de 1931, cuando se crea la primera Ley Federal del Trabajo, se estableció el periodo de prueba, el contrato de prueba, pero se hicieron algunos procedimientos anómalos en contra del trabajador. El patrón buscaba la forma, de extender ese periodo de prueba, de buscarle alguna salida. Y pues se dice que los pueblos que no toman en cuenta la historia pues están obligados a cometer los mismos errores. En de temporada lo tenemos. Es que la norma se debe interpretar en función de los principios. Ahí hay disposiciones muy específicas que la ley nos permite que el trabajo que presta el empleado sea de la mejor manera posible. Pero ¿de qué manera? Respetándose ambos, tanto el empleador como el trabajador, los derechos que la Ley Federal del Trabajo les concede. Porque a veces el caso, ahorita es muy común contratar a los trabajadores por periodos de 28 días, a fin de que no lleguen a los 30 días y no se les pueda despedir, y se les hacen contratos por 28 días en forma indefinida. Hay trabajadores que tienen 10 años laborando con contratos de 28 días. Déjeme decirle, licenciado, que esos contratos no valen. El que vale fue el primero, pero ya el posterior no vale, porque hay una disposición en la Ley Federal del Trabajo que dice que si subsiste la materia del trabajo por la que se le contrató, entonces ese contrato va a prorrogarse por todo el tiempo que dure la materia del trabajo. Claro. Entonces, hay ciertas disposiciones. Lo que a mí me preocupa, pero grandemente, en relación al principio de estabilidad, es que se quiera limitar el tiempo de los salarios caídos a un año. Eso es lo más grave que establece la reforma. La última reforma está presentada incluso en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Porque ahí estamos tomando la consecuencia por la causa. ¿Cuál es la causa cuál es la consecuencia de que se generen los salarios caídos? Claro. Que en un proceso laboral un trabajador haya ganado el juicio y se haya determinado que el patrón lo despidió injustificadamente. Bueno, ¿por qué se lo vamos a limitar a un año si la que se tarda en resolver es la Junta de Conciliación y Arbitraje, el órgano jurisdiccional laboral? ¿Por qué mejor no buscamos ciertas sanciones al titular del órgano jurisdiccional laboral en caso de que se alarguen los procesos, se alarguen los juicios, y entonces el que tenga que pagar no sea el empleador, sino que tenga que pagar el órgano jurisdiccional y por tanto el Estado? El Estado no quiere tomar su responsabilidad. Y déjeme decirle otra cosa. Los órganos jurisdiccionales laborales en México no son de segunda categoría ni de tercera categoría, son de quinta categoría. Ahí el único que está bien pagado es el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Todos los demás son salarios simbólicos, podríamos decir. Un secretario de Junta de Conciliación y Arbitraje ganando 5,000 pesos al mes. No es justo. Ni siquiera a nivel Ahí el profesional. Estado debe de inyectar recursos. ¿Perdón? Ni siquiera a nivel profesional. Siquiera a nivel profesional, y son licenciados en Derecho. Licenciados en Derecho. Ahí tenemos a los órganos jurisdiccionales federales, los Poder Judicial Federal, jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito. Vamos, los ministros de la Suprema Corte con esos altos salarios que perciben. Bueno, no, los laboralistas no deseamos que les pongan los mismos salarios que ellos tienen, pero al menos un salario decoroso, que el impartidor de justicia laboral, el auxiliar del juzgador, porque aquí estamos hablando que nada más el presidente de la Junta de Conciliación es el que tiene buen salario, pero el órgano jurisdiccional laboral es colegiado, lo integran 3,
el presidente, representante del gobierno, el representante del capital, de los patrones, y el representante de los trabajadores, es el órgano colegiado. Y esos dos ganan muy poco. Ahora, vamos a hablar de los auxiliares del juzgador, el proyectista, el secretario actuario, el secretario notificador, ganan exageradamente poco. Y ahí el Estado no puso cuidado cuando se le dijo en un principio. Y ahora se le llamó la atención respecto de los órganos jurisdiccionales federales, se les aumentó su salario, pero dejaron a los laborales, que tienen una responsabilidad enorme. Ellos son los que a través de una impartición de justicia adecuada mantienen la paz social. Muchos de los problemas que tiene México, de las tomas de calle, de las protestas, son derivados de juicios laborales que en su momento no supo atender el Estado. Esa es la realidad. Doctor, pues muchas gracias por estas observaciones tan atingentes que tienen que ver con la aplicación propiamente de la ley. Y bueno, por último, nosotros sabemos que usted está ocupado. De lo que nos acaba de decir, podríamos colegir que usted estaría de acuerdo en que no necesariamente debiera hacerse una reforma total de la Ley Federal del Trabajo, porque usted ha defendido en este momento varios de los aspectos que actualmente están contemplados en la ley. ¿Sería esta una conclusión válida? Fíjese, licenciado, que si yo quisiera modificar la Ley Federal del Trabajo, tumbaría algunas disposiciones o modificaría algunas disposiciones. ¿Cuál sería? El artículo 162, que nos habla de la prima de antigüedad, que solamente tienen derecho los trabajadores de planta y no los trabajadores eventuales, cuando la prima de antigüedad es una prestación que se genera por el simple transcurso del tiempo. Hay por ahí unos artículos repetidos y otras que quisiera yo modificar. Mire, la que quisiera reformar y que tanto daño hace a México es la disposición del artículo 485, donde los juzgadores toman esta como base, de tal manera que la vida de una persona en México se evalúa en función de lo que dice el 485. ¿Y qué nos dice el 485 de la Ley Federal del Trabajo relativo a riesgos de trabajo? Dice que cuando sea un riesgo de trabajo, la indemnización se pagará en función del salario que gane el trabajador. Si gana el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, entonces ese será el salario máximo. ¿Qué es lo que hacen nuestros juzgadores, incluso los juzgadores penales, para fincar responsabilidad? Se van primero con la disposición del 485, que dice que se pagarán conforme el salario mínimo. Pero si la persona que fallece gana más del salario mínimo, si una persona, digamos, que gane 1,000 pesos diarios, pues la indemnización se la van a pagar conforme al doble del salario mínimo, que serían, si lo cerramos en 60, 50, 60, serían 120 pesos. Pero ¿a cuánto tiene derecho una persona que muere, o más bien los beneficiarios de una persona que muere por riesgo de trabajo? Estos son a dos años, licenciado, 2 años, 365 por 2 y nos dan 730 días. Además se le dan 2 días como ayuda, 2 meses como ayuda de gastos de funeral. Son 790 días de salario. Vamos a cerrarlos en 800. 800 días lo multiplicamos por 100, son 80,000 pesos. Eso es lo que vale la vida de una persona, de un mexicano, en nuestro país. Eso es lo que vale. Ese quisiera reformarlo. Pero ¿por qué no recomiendo yo la reforma laboral? Porque el legislador de hoy, el diputado, el senador, se han caracterizado por no respetar los principios que sustentan las normas que nos legaron nuestros antepasados. Le pueden pegar a la esencia del derecho laboral. Mejor ni le metan mano. No le metan mano a estos señores, porque en un arreglo político que se puede dar, pueden salir reformas que en verdad nos conviertan a México en un país de esclavos. En la antigüedad, el esclavo tenía derecho a que el amo lo mantuviera a él y a su familia. Con salarios de miseria como los que tenemos en México, no vive el trabajador ni su familia. Estaríamos peor que los esclavos. Esa es mi idea.
Pues muchísimas gracias, doctor, muy amable por haber hecho estas consideraciones que aquí en la cabina han propiciado que los compañeros tomen notas diversas ante las pues observaciones que usted nos ha hecho. El doctor Manuel Jiménez López, quien es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Durango. Le agradecemos muchísimo su atención y su tiempo para con nosotros aquí en Doxa Universitaria, en la estación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor, muy, muy amable. Gracias, licenciado Ferreiro. Muchísimas gracias por la invitación. Disculpen el apasionamiento, pero es el derecho de mis amores y la verdad, yo veo que estamos en tiempos muy difíciles para el derecho laboral. No, le comprendemos y por el contrario le agradecemos y muchas gracias. Su apasionamiento por el contrario nos impulsa, nos estimula también para hacer nuestras consideraciones y le agradecemos muchísimo su atención. Gracias, licenciado. Hasta luego. Y bien, pues de producción nos indican que ya tenemos que ir al corte. Muchas gracias. Volvemos enseguida. Permanezca con nosotros en Doxa Universitaria. Muchas gracias por permanecer con nosotros en Doxa Universitaria, hoy con el tema de la propuesta de reforma en la Ley Federal del Trabajo, y ya escuchamos dos intervenciones a propósito de este tema tan interesante, tan apasionante, que efectivamente tiene como actores principales a los llamados factores de la producción, el capital y el trabajo, pero que todos aquellos que no estamos directamente relacionados en esa forma, como ya los señalaba el doctor Jiménez López, incluso la autoridad laboral, los trabajadores de la autoridad laboral estarían involucrados en las disposiciones y sus aplicaciones, pero en último caso, el resto de los ciudadanos también nos veríamos afectados por las modificaciones que se hicieron a la ley, no tanto porque fuéramos directamente sujetos de la misma, sino porque las modificaciones a la ley afectarían directamente las condiciones en las cuales se reproduce la vida de los trabajadores y en consecuencia pues los comerciantes, los propios productores, los industriales, en fin, verían modificadas las condiciones del mercado y los ciudadanos en general veríamos afectados también nuestros niveles de vida en el caso de que se desarrollaran modificaciones que pudieran resultar en la afección de las condiciones de trabajo. Y bueno, basta recordar, poner dos ejemplos. Uno, lo que está sucediendo en este momento en Europa, donde hay una fuertísima resistencia de los trabajadores, incluso ya se hablaba por parte de ciertos teóricos estadounidenses y europeos de que la clase obrera había desaparecido de la escena, pero ahora hay una serie de movilizaciones tanto en Francia como en Grecia, muy en especial en Grecia, y en España en contra de las modificaciones que afectan precisamente las condiciones debido a esto de la afección a las jubilaciones, los salarios, y los beneficios sociales y el gasto social que el plan euro está desarrollando. Pero por otro lado, ya directamente y en la experiencia de México, considerando esto de los contratos temporales, pensemos un poco la experiencia de Petróleos Mexicanos, el hecho de que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hablaba hace algunos años de que tenía más de 40,000 integrantes, pero de los cuales solamente eran de base un pequeño número, menos de la quinta parte, mientras el resto eran los llamados transitorios, con contrataciones pues no propiamente de prueba, sino contrataciones temporales que los contratan un periodo, los dejan sin contratación 2 periodos, viene un tercero o cuarto periodo y los vienen contratando de tal manera que la situación de estos trabajadores, si bien pagados, no es una contratación que garantice su estabilidad laboral. No obstante, el marco de la Ley Federal del Trabajo, tal y como está ahora. Ahora consideremos las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo como se están viendo, y para lo cual pues podríamos pedir no ser a favor de intervenir ya en este tema el compañero Héctor Salazar Porcayo, quien es secretario general del ESME y quien lidera una sección que ha sido pues particularmente combativa, pero también particularmente combatida en el escenario de aquí de Morelos, y que bueno, pues pese a la Ley Federal del Trabajo tuvieron la experiencia que tienen. Compañero. Claro que sí, Leopoldo. Nuevamente muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento. Simple y sencillamente agradecer este tipo de espacios porque sentimos y estamos convencidos que
es de vital importancia el poder debatir este tipo de eventos, porque van a ser trascendentales para la historia de nuestro país. Y hoy pues hemos visto con mucha pena y tristeza que a través de nuestros propios representados han sacado reformas que han perjudicado a la mayor parte de los mexicanos en este momento y que ha fomentado mayor desigualdad y desequilibrio en todos los mexicanos. Y de esa forma poder decir que los intentos fallidos de la reforma laboral de los gobiernos de Salinas, desde Salinas, Zedillo, Fox y ahora Calderón, solo muestran un repudio que han tenido con los trabajadores del sindicalismo independiente, pero también del Congreso del Trabajo, de la CTM, de la CROC y otras centrales y otros sindicatos. Aquí dentro escuchaba atentamente al doctor Manuel López y coincidimos totalmente con su punto de vista, donde de alguna forma se han hecho omisiones por parte de esta pretendida reforma, en el cual excluye las propuestas del sindicalismo democrático, de los propios especialistas, académicos y de la sociedad civil. Hoy aquí en el estado de Morelos, a través de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que hoy se encuentra aquí con nosotros, compañero Jorge Viveros, nos hemos dado a la tarea de poder buscar este tipo de espacios, pero sobre todo hacer foros para poder dar a conocer qué tipo de reforma es la que pretenden impulsar en el Congreso de la Unión, que es totalmente letal para todos la clase trabajadora, es un retroceso para todo la clase trabajadora, y que bueno, en ese sentido sí lo decimos que dentro de estas omisiones no contempla la propuesta de un nuevo sistema de justicia que sea imparcial y eficaz para resolver los problemas laborales. Aquí también no fortalece la autonomía de los sindicatos frente al Estado y a los propios patrones. Ignora las sugerencias de crear nuevas instituciones como el Registro Público de Sindicatos y contratos colectivos, los propios contratos colectivos en este momento. No fortalece la contratación colectiva como vía de concentración para lograr mejores salarios y la propia productividad, del cual se habla mucho de la productividad, pero ¿de qué forma se puede mejorar la productividad a través de la fuerza de trabajo? Y también, como es ajena a las múltiples experiencias internacionales que se han instrumentado para conciliar productividad con seguridad en el trabajo, y también de alguna forma ignora también el reclamo popular por una nueva política salarial, que es el tema del momento que estamos sufriendo la mayoría de los mexicanos. Por lo consiguiente, después de realizar un consensuado análisis de la propuesta de la reforma laboral presentada por el Partido de Acción Nacional, nosotros llegamos a la conclusión, como clase trabajadora, como Sindicato Mexicano de Electricistas, que dicho proyecto sintetiza las demandas más importantes del empresariado mexicano, especialmente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, presentadas en distintos momentos por los abogados de esa cúpula empresarial y retomada por diferentes funcionarios gubernamentales, obviamente panistas, destacadamente por Carlos María Abascal Carranza y ahora por el señor Javier Lozano Alarcón. Este proyecto panista, había que decirlo muy contundentemente, intenta llevar a la Ley Federal de Trabajo lo que en la práctica ya se viene realizando en los hechos desde hace ya varios años. Es decir, intenta legalizar lo ilegal. De ese modo se pretende trastocar y nulificar los derechos del propio proletariado mexicano, tales como ya se dijo aquí desde la vez pasada y hace un momento, la estabilidad en el empleo, la contratación colectiva, el tiempo de servicios como fuente de derechos, la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y a la autonomía e independencias sindicales, el derecho de huelga y el derecho a un salario suficiente, entre muchos otros aspectos también, y algunas otras modificaciones que pretenden en sus más de 250 modificaciones que pretende hacer a la propia ley, la propia fracción de Acción Nacional hacia la propia ley a la ley federal del trabajo. También, asimismo, la propuesta referida pretende, por la vía de la reforma a la ley federal, vaciar el contenido del artículo 123 constitucional. No es nada novedoso esta intencionalidad política del PAN. Así han actuado en otros aspectos, como tú lo decías hace un momento, en la situación de la industria petrolera, la propia industria eléctrica, la seguridad social, la educación pública, etcétera.
Es decir, mediante el mecanismo de modificar leyes secundarias o reglamentarias, se contraviene en el contexto constitucional para después señalar que había que adecuar la propia Carta Magna a lo establecido en las propias leyes. Claro, ya reformadas, tocando de paso el artículo 133 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que esta ley es suprema en toda la nación. O sea, ¿qué quiere decir? Que a través de leyes secundarias, dicen ellos, no se toca para nada el artículo 123 constitucional, pero a través de leyes secundarias prácticamente modifican la Ley Federal del Trabajo. Eso nada más para considerarlo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la situación de los contratos que precisamente para Pemex se hacen, los contratos estos que le llaman ahora, que presuntamente hasta la Suprema Corte los consideró constitucionales, pero que van exactamente en contra de lo dispuesto por los artículos 27 y 28, solamente para señalar que sí hay antecedentes históricos. Claro que sí, claro que sí. Asimismo, también pretende esconder que en el fondo de su propuesta intenta ofrecer la fuerza del trabajo mexicana en charola de plata a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto es la profundización de la explotación intensiva y extensiva de nuestra fuerza de trabajo, y con ello la maximización de la extracción de la plusvalía generada por los trabajadores. Es decir, multiplicar las tasas de ganancia y una mayor acumulación de capital para una oligarquía insaciable y rapaz. En tal sentido, nosotros también como trabajadores del Mexicano de Electricistas, lo decimos contundentemente, hacemos un rechazo total y absoluto a este proyecto patronal panista de reforma a la Ley Federal de Trabajo, para lo cual llamamos a todos los trabajadores y a las direcciones sindicales a organizarnos desde la base, desde nuestros sindicatos, a organizarnos ahí donde no los haya, así como lo hemos hecho aquí en el estado de Morelos también, a través de algunas instituciones y a través de algunas asociaciones, a establecer coordinaciones locales, estatales y a nivel nacional, a preparar un gran encuentro nacional de todos los referentes gremiales y sindicales, y sobre todo a movilizarnos intensiva y masivamente para detener este gravísimo atentado contra la clase trabajadora en su conjunto. Ya lo vivimos hace días anteriores, como a través del Ejecutivo hace un llamado al propio Congreso de la Unión para poder entrar en un proceso extraordinario de sesiones y poder aprobar las reformas pendientes, como una de ellas sienten que ya se va también el sexenio, y bueno, es una prioridad poder aprobar la reforma laboral, que estamos convencidos que no va a pasar, pero sabemos también que cómo se las gastan nuestros propios representantes en este momento. De tal forma, invitamos a trabajar de manera coordinada para que las organizaciones sindicales podamos elaborar una propuesta de reforma laboral progresiva, como bien lo decía el propio profesor, el doctor, perdón, que hace un momento nos antecedió la palabra, para cual a favor de los trabajadores, a partir de las condiciones mínimas como lo es el respeto absoluto y aplicación inmediata de la legalidad constitucional en materia laboral, y la solución inmediata de los actuales conflictos sindicales actuales, entre ellos los de los mineros de Cananea, Sombrerete, Tasco y el propio Sindicato Mexicano de Electricistas. También nosotros exigimos a través de estos medios de comunicación y de este foro, este debate que estamos haciendo, de forma inmediata la renuncia del señor Javier Lozano Alarcón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ser un factor de confrontación social, en virtud de ser un funcionario absolutamente parcial a los intereses de la clase dominante y de perjuicio de la clase trabajadora. Es decir, que se pueda establecer una alianza de largo aliento sobre los trabajadores sindicalizados y los trabajadores sin salario patronal, los cuales desde ahora anuncia que se suman a la lucha en defensa de la Ley Federal de Trabajo con sus propias demandas justas y legítimas. De tal forma, Eduardo, que por parte de nosotros como clase trabajadora, rechazamos contundentemente toda modificación a la Ley Federal del Trabajo. Obviamente lo que se debe de hacer en este momento es poder ser vigilantes a través de las diferentes instancias laborales, legales y jurídicas laborales, para que sea vigilante, porque en este momento cientos de empresas están practicando lo que hoy pretende legalizar la propia reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Muchas gracias, compañero Héctor Salazar Porcayo, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Delegación Morelos. Bueno, para un poco sintetizar después de tu alocución, ustedes ven claramente que las motivaciones para la modificación de la Ley Federal del Trabajo es consagrar los objetivos que Coparmex ya se había planteado y a través de esta iniciativa presentada por Acción Nacional se lograrían. ¿Es correcto esto? Para irnos hacia el hecho de las motivaciones, ¿no? Porque ya señalaba aquí el abogado Viveros que una cosa es la exposición de motivos y otra cosa los contenidos en el articulado. Sí, yo creo que los motivos de la propia Coparmex pues siempre han sido esos, la situación de poder modificar la ley del servicio para beneficio de ellos y no para la clase trabajadora. Yo creo que de ahí partimos para decir que rechazamos contundentemente la situación de los motivos y sobre todo la condición que están plasmando tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional no es en beneficio de la clase trabajadora. Nosotros lo dejaríamos en que no tendría que hacerse ninguna modificación a esa propia ley y que bueno, de alguna forma también sabemos que en su momento también el Partido Revolucionario Democrática también pretendió impulsar también una reforma, lo cual la rechazó también de alguna forma, y que bueno, lo más correcto, como lo hacía el propio doctor en su comentario, es poder dejar la propia ley tal y cual como está, pero que sí se cumpla como está plasmada desde 1970. Pues muchas gracias, compañero Héctor Salazar. Y bien, producción me indican que debemos ir a un nuevo corte y vamos a entrar a nuestro tercer segmento de Doxa Universitaria. Aún nos faltan las intervenciones de dos de nuestros invitados que seguramente también tendrán elementos que aportar a esta situación en la que después de escuchar estas tres intervenciones permanece la convicción de que es relativamente imposible frente a esta reforma no mantener una posición clasista. Sí, es clarísimo este elemento y bueno, pues está para el juicio de nuestro público el pues considerar estos elementos. Vamos al corte, permanezca con Doxa Universitaria en UFM Alterna, la frecuencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchas gracias por permanecer con nosotros en Doxa Universitaria esta tarde con el tema de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo. En nuestro 31º programa en UFM Alterna en 106.1 MHz y en www.ufm.goem.mx. Antes de dar curso a nuestro programa, queremos señalar que hasta acá, hasta la cabina, vino el señor Roberto Tamariz Vallejo, quien es un ciudadano que nos informó que presentó en el Foro Ciudadano del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma de ley federal del trabajo titulada Incremento Salarial No Inflacionario, y cuyo centro es la descentralización de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y propone que a través del incremento salarial se logre el fortalecimiento del mercado interno, con lo cual se logrará la tan añorada distribución de la riqueza. Esto lo presentó el pasado 16 de mayo en la sede del Congreso de la Unión allá en San Lázaro, de la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, en el Distrito Federal, y nos informa que se realizará una conferencia sobre la reforma de la Ley Federal de Trabajo el próximo miércoles 22 de junio a las 8:30 de la mañana en el Hotel Ática Villa. Y bueno, pues muchas gracias a Roberto Tamariz por habernos informado esta iniciativa de su propia pluma. Y ahora vamos a dar paso a el enlace que tenemos con la contadora pública Leticia Felicidad Triviño Saucedo, quien es coordinadora de colegios estatales de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social y es también investigadora por proyecto en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy buenas tardes, contadora, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, escucho perfectamente. Pues qué amable el haber aceptado esta llamada telefónica, este enlace para participar en nuestro programa, que estamos abordando la propuesta de reforma a la Ley Federal de Trabajo, partiendo de que hay
definitivamente muchos puntos de vista sobre la propia reforma y su eventual eficacia. Y usted trabaja muy específicamente su impacto en la seguridad social. Podríamos contar con su punto de vista. Sé que seguramente será muy detalladas sus consideraciones, pero si nos pudiera regalar diríamos, su visión más general al respecto, si es tan amable, contadora. Sí, le agradezco la entrevista y bueno, al igual que los entrevistados anteriores que he estado escuchando el programa, pues sí me preocupa también estas iniciativas que hay de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que si bien en su exposición de motivos señalan que hay que mejorar la productividad en México, pues los cambios que hacen, si algunos son positivos a la seguridad social, como mencionaría la actualización de las tablas de las enfermedades laborales que datan de 1970, y si bien pues han surgido nuevas enfermedades que no estaban contempladas en esas tablas, pero quitado de algunas mejoras aisladas que hay en estas propuestas, la gran preocupación es que impactan en la permanencia en el empleo formal. Y si la seguridad social en México está ligada al empleo formal, pues preocupa qué va a pasar con la cotización a una cuenta para tener una pensión al futuro. No hay que olvidar que menos del 50% de la población en México tiene protección de la seguridad social, y estas reformas, al flexibilizar el empleo, pues también dejan descubierto que sí haya esa cotización. Mencionaría, por ejemplo, que la gente o el trabajador puede estar a prueba hasta 180 días en el caso de empleos o oficios técnicos, y también puede estar hasta 180 días en periodo de capacitación, al final del cual pues puede ser o no contratado. Todo este tiempo no incide en acumular cotización en su cuenta individual. Y por otra parte, los empleados pueden ser despedidos ahora en forma de alguna manera unilateral, ya que el aviso se le puede dar a él o a la Junta de Conciliación y Arbitraje. En caso de que demande y gane el juicio, no se le reconocerá más de un año de salarios vencidos y de cotización a la seguridad social. Y si, de acuerdo a nuestra nueva ley, los jóvenes que han entrado a cotizar por primera vez a la seguridad social a partir del 1 de julio de 1997, para tener derecho a una pensión, tienen que cotizar 1,250 semanas, o sea, hablamos de 25 años, pues sí preocupa que esa gente, que esos trabajadores, que esos jóvenes vayan acumulando, tengan una cotización en su cuenta de pensiones para que el día de mañana pues tengan derecho a una pensión. Máxime si observamos que en las cuentas que existen en las AFORES, que son 41 millones a diciembre de 2010, pues solamente está cotizando la seguridad social 15.3 millones, lo que significa el 32% de la población económicamente activa. ¿Quiénes no cotizan? Bueno, pues los trabajadores informales, los ocasionales, los domésticos, los agrícolas, y estas propuestas de reforma no ayudan a que este grupo de trabajadores en riesgo queden protegidos por la seguridad social. Entendemos, eso es un elemento nuevo que no se había considerado aquí en las distintas observaciones que se han hecho. Es realmente pues grave, porque de suyo el impacto sobre, ya no digamos directamente sobre los trabajadores, sino como se ha venido argumentando que el Seguro Social está entrando en una situación que lo hace casi no viable, inviable. El hecho de que estos trabajadores que quedaran descubiertos de la cotización, las prestaciones, no solamente verían afectados sus derechos, sino que también impactarían sobre el conjunto de la seguridad social, tanto en el instituto como sobre los otros trabajadores que tuvieran derechos ya ganados. ¿O me equivoco, contadora? No, es acertado su comentario, ya que afecta al trabajador, a su familia, porque estas
reformas tienden a precarizar más el empleo, o sea que sea menor el promedio de cotización y consecuentemente menores las pensiones obtenidas, y por otra parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el principal institución de seguridad social en México, pues tendría un menor ingreso por aportaciones al seguro de salud, lo que debilitaría aún más su equilibrio financiero. De tal manera que podríamos considerar que usted valora de negativamente el que estas reformas pudieran llevarse adelante, porque impactarían definitivamente deteriorando las condiciones de la seguridad social de los trabajadores empleados. Pues tal como están planteadas ahorita las iniciativas de reforma, considero que sí es necesario hacer algunas reformas. Como le decía, hay enfermedades producto de la nueva tecnología que no están consideradas en nuestra ley actual y sí es necesario incluirlas. O sea, sí hay situaciones que se pueden mejorar en una reforma, pero definitivamente como están planteadas, en mi opinión, inciden negativamente en la protección de la seguridad social. Y bueno, pues no hay que olvidar que nuestra Constitución menciona en el artículo 4 que toda la población tiene el derecho a la protección a la salud, y el artículo 123 de nuestra propia Constitución regula el derecho de todos los mexicanos al trabajo digno y socialmente útil y el derecho a la seguridad social, a la previsión social. Por otra parte, México ha suscrito convenios internacionales, como es el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que data de 1952 y que señala cuál es la norma mínima de seguridad social que debe tener como protección la población de los países que han suscrito este convenio, y reitero que México ha suscrito el convenio. Y bueno, otro impacto a largo plazo es que si nuestra demografía está cambiando, si la población de edad avanzada cada vez está creciendo más, este 2011 es el primer año en que la población mayor de 60 años es igual a la población menor de 18 años. O sea, como país vamos envejeciendo. Si ahorita no garantizamos que la gente tenga una buena densidad de cotización en la seguridad social y que en el futuro tenga una buena pensión, pues generaremos un país de viejos pobres, y entonces ¿quién va a tener la capacidad de consumo para ese incremento en la productividad, que es el argumento de nuestra actual propuesta de reforma laboral que hay en México? Pues le agradecemos mucho sus consideraciones, que seguramente abundan en el sentido de que de ese principio de derecho en México, de que debe aplicarse la norma cuanto más beneficia a los trabajadores, y la modificación que eventualmente usted propone que se hiciera la Ley Federal del Trabajo, pues sería siempre en busca de la protección de los trabajadores, como es el caso de las enfermedades profesionales que ahora no están consideradas. ¿Es así, contadora? Sí, que esa propuesta de iniciativa de reforma tuviera una mayor cohesión social, que no estuviera, cargada en beneficio hacia un solo sector de la producción, sino que sea de un beneficio global. No solamente incentivar la productividad, sino mejorar la calidad de vida de nuestra población. Y le reitero, los cambios que propone esta reforma, como por ejemplo es la formalización del outsourcing, o sea que esas compañías que dan servicio a tercero se incluyan, y ese sí el patrón, no quien realmente recibe los servicios, que no se incluya el derecho a la seguridad social de los trabajadores agrícolas o de los trabajadores domésticos, pues hacen que esta propuesta de reforma en realidad sea muy parcial. Pues muchísimas gracias por sus conceptos tan atinados, atingentes, contadora Leticia Felicidad Treviño Saucedo, quien es coordinadora de colegios estatales de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social y también investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Le agradecemos muchísimo su atención y habernos aceptado esta llamada telefónica, contadora. Al contrario, le agradezco la entrevista y ojalá que este tipo de programas
influyan en una mayor conciencia social y en que realmente las reformas incidan a un avance de nuestro país. Pues muchas gracias por este deseo y bueno, es nuestra voluntad contribuir con nuestro granito de arena para que así suceda. Le agradecemos muchísimo su colaboración, contadora, que tenga muy buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Y bien, continuamos en la cabina con estas consideraciones. No sé, es que llamó por teléfono Magdalena Cravioto, quien dice que se contrata personal con un salario que es el que se registra y el resto se entrega por fuera. Además, muchos trabajadores no cuentan con seguro social. ¿Cuál es el trabajo de la Secretaría del Trabajo? No se supone que debería regular y vigilar los derechos de los trabajadores, aun y cuando nuestra radioescucha no precisa en dónde sucede esto, pero es algo conocido. Muchas gracias, Magdalena Cravioto, por su llamada. Y por la línea, el compañero Necro, quien se identifica como Necro, nos hace el señalamiento de que si se aceptaran estas temporalidades, seguramente se daría el caso de que después de durar mucho un conflicto laboral que fuera eventualmente ganado por los trabajadores, se convertiría prácticamente en una derrota con la temporalidad del pago de los salarios caídos a solo un año, y eso significaría que los trabajadores no tendrían posibilidades de un verdadero triunfo. Y dice Necro, a menos que tomaran los medios en sus propias manos. Dice, si esto quedará así, la reforma, entonces es obvio que la mayoría de las huelgas al acercarse un año se rendirían. Gracias al compañero Necro por dirigirse con nosotros, muy amable estar al pendiente de este programa Doxa Universitaria. Y bien, no quiero robarle más tiempo a nuestros compañeros invitados, y en todos estos términos, como el licenciado Marco Aurelio Palma Apodaca, quien es integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y abogado laboralista, ¿cuáles son las consideraciones que tiene el licenciado al respecto de lo que hemos venido diciendo, para no redundar en preguntas? Sí, claro. Bueno, yo quisiera comentarle lo siguiente. Bueno, en el contexto actual o social que vive el obrero o obrera mexicana en nuestro país es lamentable, y de los más precarios no solamente en América Latina. Si bien la actual ley laboral vigente que nos rige contiene 1010 artículos, pero lamentablemente estos no se cumplen, prácticamente que se convierten en letra muerta, dado que por el contrario hay un desmantelamiento del mismo Código Obrero por parte de varios actores, tanto empresariales como incluso las mismas autoridades del trabajo se vuelven cómplices, ¿no? al ser meramente observadores y no actuar en consecuencia contra las personas que violan los derechos humanos laborales de los trabajadores. Bueno, consideramos que la actual propuesta de modificación a la ley laboral por parte del PRI es una ley que representa un ataque a la clase trabajadora y a los derechos que han conquistado a lo largo de la historia. Si bien dicha iniciativa es elaborada por empresarios que militan en el PRI y el PAN, son elaborados por ellos, y por abogados empresariales, que el núcleo de la iniciativa es privilegiar la productividad de sus empresas, y dando por hecho que la única posibilidad de crecer es a través de ello es aumentar la productividad a través de crear empleos y atraer la inversión, con una ley laboral más flexible y que no contenga tantos derechos, no tipo Asia o tipo China, que de hecho, incluso los derechos laborales no están reconocidos en la ley. Aquí sí están, pero lamentablemente no se cumplen, ¿no? Entonces habría que checar esta cuestión muy importante. Bueno, aquí, quiero aseverar que, lejos de reconocer las prerrogativas, tratan de eliminar estos derechos conquistados. Y también queremos decir que, de consumarse dicha contrarreforma, aumentarían los niveles de explotación por parte del sector patronal, mismas que, como ya lo mencionó Héctor, la Coparmex o el Consejo Coordinador Empresarial añoran desde años atrás, en el sentido de abaratar costos y elevar ganancias a expensas de la clase trabajadora.
transgrediendo sin duda sus derechos fundamentales como el de la estabilidad en el empleo, el no otorgar un salario remunerador, no dar condiciones de trabajo dignas, y como lo comentó la doctora, también vulnera derechos de la seguridad social, y a nivel de derechos colectivos, la cuestión de la libertad sindical. Esto incluso a ojos de la misma CTM o de la CROC, ¿no? Que es un intercambio, en el sentido de que, en el cambio de que no sean trastocados sus feudos pertenecientes a los dirigentes sindicales corporativos, continúan persistiendo en su afán de manipular y controlar a las y los obreros, sintiendo a los sindicatos como objetos de negocio. Se trata de una reforma que toma como referencia las propuestas fundamentales contenidas por Acción Nacional, que las presentó, era la llamada Ley Lozano, la presentaron el 18 de marzo del 2010, y por igual trata de afectar los derechos individuales, y asimismo con una ventaja empresarial que mantiene un modelo sindical que impide la participación de las y los trabajadores en la definición de las relaciones laborales. Queremos manifestar que la referida iniciativa del PRI negociado con el PAN tiene como actores principales en la confección de esta contrarreforma a empresarios que militan en ambos partidos, como ya lo mencioné, y que de aprobarse aclararía graves efectos, como por ejemplo el romper con el principio de bilateralidad y estabilidad en el empleo, ya que lo que se pretende es la existencia de un contrato de trabajo que dependería exclusivamente de la voluntad del patrón, no de la subsistencia del trabajo, por lo que anula de tajo y por completo la estabilidad en el empleo contemplado en el artículo 123 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Ley Federal del Trabajo, y que permite el libre despido, la contrarreforma, para el patrón al permitirle crear contratos a prueba, capacitación y de labores discontinuas. También queremos comentar de paso que legalizaría el outsourcing, como lo van a comentar más ampliamente los compañeros. Y también queremos comentar que de aprobarse esta propuesta generaría más pobreza, más problemas sociales, una grave afectación, como ya lo comentamos, a la clase obrera, y por este motivo hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora en su conjunto, a los organismos de derechos humanos, a que no permitan que se consuma esta reforma laboral del PRI, y invitándolos a iniciar una jornada en defensa de los derechos laborales en solidaridad, como lo comenta Héctor Delesme. Y también queremos comentar el tema de la igualdad de género, que lo comenta también la reforma de Lozano, que esta iniciativa de nueva cuenta ubica los derechos de las mujeres trabajadoras en el ejercicio de la maternidad, pero si bien se observa la necesidad de incorporar la figura del hostigamiento sexual como parte de las prohibiciones establecidas por los patrones, más bien no se desarrolla un mecanismo eficaz para sancionar dicha acción, dejándole un sentido meramente enunciativo. Y para finalizar, quiero comentar que exhortamos al Congreso de la Unión de que de aprobarse dicha reforma laboral, esta cumple con obligaciones en materia, con obligaciones en materia de derechos humanos del Estado mexicano, que ha adquirido con la firma y ratificación de diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, los cuales establecen claramente los estándares mínimos de protección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a homologar en cualquier reforma de la legislación nacional. Muchas gracias a Marco Aurelio Palma Apodaca, quien es abogado laboralista de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, por esta intervención. Y antes de irnos a un nuevo corte y entrar a nuestro último segmento de Docs Universitaria el día de hoy, queremos darle lectura a una llamada que quien la hizo es un radioescucha que se ve obligado a estar en el anonimato, porque dice que en el Hospital de la Mujer están contratados los trabajadores sin prestaciones y con contrato semestral, y pregunta: ¿qué pasa si me despiden? ¿Cuento con algún derecho? Y bueno, esto va dirigido para nuestros compañeros laboralistas que en su momento pudieran responder. Y dice que
comenta que si en un programa posterior se puede invitar a trabajadores que son quienes se ven afectados directamente por estas reformas, y sugiere que desde el nivel básico de la educación se realicen recorridos por las empresas para que los estudiantes desde ese nivel sepan qué estudiar y no se esperen hasta terminar el nivel medio para definir su vocación. Muchas gracias a nuestro radioescucha o a nuestra radioescucha que debe permanecer en el anonimato porque presenta una queja muy específica. Gracias por permanecer con nosotros y escucharnos en Doxia Universitaria. Vamos a un nuevo corte. Ahora sí vamos con los mensajes del IFE y no vamos a perder tiempo por esto. Volvemos enseguida. Muchas gracias por permanecer con nosotros en Doxia Universitaria esta tarde con el tema de la propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo. Estamos en nuestro último segmento y como podemos ver, y pues nuestros radioescuchas seguramente estarán de acuerdo con nosotros, apenas abordamos algunas aristas del tema, que es bastante apasionante, pero también muy complejo. Pues ya como decía el licenciado Palma, la ley tiene más de 1000 artículos y la reforma incluye más de 400 modificaciones. En consecuencia, son muchos los elementos que habría que considerar, de tal manera que ya estamos considerando en la producción la posibilidad de hacer un nuevo programa que nos permita abordar un poco más el tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y antes de pasar para que haga uso de la palabra nuestro invitado, el licenciado Jorge Viveros, tenemos en la línea telefónica al doctor José Enrique González Ruiz, quien es académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y quien, ha ya colaborado con nosotros en varios programas de radio y ha participado en distintas actividades aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias, muy buenas tardes, un saludarlo. Muy buenas tardes, doctor González Ruiz, y estamos abordando la propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo y pues sin muchas preguntas detalladas, quisiéramos escuchar su opinión en términos pues propiamente generales de esta eventual reforma que fue propuesta por tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional. Pues lo primero que quisiera decir, aparte de saludar a mi amigo Jorge Viveros, es que esta propuesta de reforma a las leyes laborales, a las normas laborales, porque no solo es a la ley del trabajo, sino a la Constitución también, forma parte de una amplia ofensiva en contra de los derechos humanos en este país. Forma parte de ese paquete que el gobierno de Calderón quiere que se analice en un periodo extraordinario de sesiones, que incluye la ley de seguridad, que se dirige a dotar de facultades legales al ejército para que siga violando los derechos humanos en este país. También incluye la reforma política, que nos traería nada menos que la reelección de diputados, de senadores, de presidentes municipales y algunas otras disposiciones que significarían graves retrocesos a los derechos humanos. Por eso decimos que esta reforma o contrarreforma a las normas laborales en realidad afecta a los derechos humanos laborales, a lo sustancial de la relación laboral. Sus enemigos, los enemigos de esta contrarreforma que proponen el PRI y el PAN, son nada menos que la estabilidad en el empleo y el propio carácter de la relación laboral. Me voy a tratar de explicar por qué atenta contra la estabilidad en el empleo. Bueno, pues porque propone una serie de disposiciones que legalicen el contrato a prueba, el contrato por capacitación inicial y el contrato por tareas discontinuas. Esto quiere decir que se propiciaría que la parte patronal pudiera mantener al trabajador en una situación de inestabilidad permanente, porque siempre lo tendría sujeto
a pruebas, a cuestiones que no tienen que ver propiamente con la materia de trabajo, que en la actualidad, según el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, es la que determina la relación jurídica, porque mientras subsista esa materia de trabajo, pues hay una relación de carácter laboral. Entonces, el primer enemigo de esta reforma es la estabilidad en el empleo. No quieren que los trabajadores duren mucho tiempo, no quieren que adquieran derechos, no quieren que después puedan jubilarse y tener una vejez digna, porque en el modelo actual, en el modelo neoliberal, que por cierto escuchábamos que se está agudizando en Portugal y también en Grecia y en parte en España, porque hay amenazas de cambiar las normas laborales también en esos países, esa contrarreforma lo que busca es que el trabajador no sea estable, que el patrón pueda despedirlo fácilmente, que pueda prescindir de sus servicios en cuanto las necesidades que él detecte de la producción lo ameritan. Y el otro enemigo pues es de esta contrarreforma que se propone desde el PRI y desde el PAN, es nada menos que el carácter formal de la relación de trabajo, la realidad de la relación del trabajo. Hoy tenemos una norma constitucional y legal que establece que el contrato de trabajo en realidad no es el papel. El contrato de trabajo se da cuando una persona vende su fuerza de trabajo a otra y ésta le paga a cambio un salario. Ese es en realidad el contrato de trabajo. Pues bueno, en la propuesta del PRI y del PAN lo que se quiere hacer es legalizar la terciarización de la relación, el llamado outsourcing, que es en realidad un fraude, que es un hecho hasta ilícito porque esconde la verdadera identidad del patrón, que puede, por esta vía del outsourcing, contratar empresas medio fantasmas, algunas de ellas con una situación muy precaria desde el punto de vista económica, otra integrada por verdaderos zampones de la relación laboral, gente que se dedica a organizar empresas de golpeadores, gente muy ruda que anda por ahí en las juntas de conciliación y arbitraje vendiendo protección a las empresas, y que en lo sucesivo serán los únicos que contraten a las personas. Las grandes empresas entonces no tendrán trabajadores. ¿Para qué se echan la carga laboral? ¿Para qué ellos se responsabilizan de la suerte de sus trabajadores cuando pueden delegarlos a estas empresas llamadas outsourcing? Yo creo que con estas dos cuestiones que afecta la propuesta de reforma laboral es motivo suficiente para que nos opongamos a ella con toda energía. Pues doctor, esta prospección tan precisa, pese a lo breve que usted nos hace, creo que abunda, contribuye a la observación que nuestro público puede tener a propósito de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque efectivamente los riesgos serían mayores y bueno, ya estamos viviendo en distintos lugares y usted que está en la Ciudad de México puede verlo cotidianamente, seguramente así lo ha considerado, por eso tiene esta prospección. ¿Cuántas empresas, incluso cuántos servicios públicos que están pues siendo pagados con el erario tienen esta figura de outsourcing, muy en especial con el caso de los trabajadores de limpieza? Solamente para pensar en el metro. Cantidad de empresas que han surgido que pues aprovechan la necesidad de las personas, aprovechan que el modelo neoliberal es depredador, que deja una gran cantidad de gente en el desempleo, aprovechan que la necesidad es muy grande y entonces hay filas de personas formadas para aceptar trabajos precarios. Le dicen a la gente, bueno, pero vas a tener que firmar tu renuncia en blanco. Pues sí la firmo, ni modo, ¿no? Entonces, desde que contratan a la gente ya la tienen asegurada en cuanto a su renuncia. Luego le dicen, oye, pero tampoco vamos a poner aquí en el contrato que va a haber vacaciones y prestaciones, pero en la realidad no las vas a tener porque mira, pues la competencia está muy dura. Nosotros, bueno, sí, está bien, dice el trabajador. Y así lo van obligando a que acepte condiciones
que no son las que aparecen formalmente en los papeles, pero que él tiene que admitir porque pues de otro modo no tiene forma de obtener lo necesario para llevar de comer a sus hijos. De modo que se va formalizando, se va legalizando lo que es ilegal, lo que es hasta delincuencial tratar así a las personas. Hay grandes empresas que prácticamente no tienen trabajadores, que simplemente dicen que ellos tienen relación subcontratada con algunas empresas que son las que le proporcionan esos servicios, pero lo más doloroso es lo que usted señala, que hay organismos públicos, que hay instancias públicas, el Estado, algunas instituciones universitarias, los gobiernos locales, que también subcontratan. Mencioné el caso de Limpia, que es el más socorrido, el más común, en el que vemos que las personas que se encargan de ese trabajo en el metro, pues son personas prácticamente desprotegidas, prácticamente sin la cobertura de una organización sindical que las apoye y sin un contrato colectivo de trabajo que fije sus condiciones laborales, porque también quieren acabar con la bilateralidad, también quieren propiciar una relación más de carácter privado, como si fuera mercantil o civil la relación. En derecho civil hay una frase, un principio general que dice que la voluntad de las partes es la ley suprema del contrato. Así quieren que sea también en derecho social, en derecho laboral, en derecho agrario, en derecho inquilinario, quitando derechos a las personas, restando facultades y prerrogativas. Por eso, pues estas propuestas neoliberales tenemos que buscar la manera de desenmascararlas y luchar contra ellas. No es cierto que propicien mayor empleo. Si eso fuera cierto, ya tenemos 30 años de neoliberalismo. Ya en los 30 años se hubieran generado mucho empleo y se habría superado ese problema. La verdad es que no es cierto. De todos modos, a pesar de que precarizan el empleo, a pesar de que acaban con las prestaciones, acaban con la protección al trabajador en los tribunales, a pesar de que no le representan ninguna ventaja al trabajador al momento de su retiro, de su jubilación, de su vejez, tampoco crean empleo para otros trabajadores, porque sigue aumentando el número de trabajadores informales. Hay más gente en la calle vendiendo chácharas porque pues no tiene otra forma de ganarse la vida. Hay más gente sin empleo, hay más ninis. Desgraciadamente a los jóvenes les han puesto ese apodo, ni estudian ni trabajan, o sea, son pasto fácil para la delincuencia porque el sistema no está creando empleos y el Estado está propiciando leyes como estas que llevan a la gente a la necesidad extrema, a la desesperación y pues lamentablemente a la delincuencia. Así es, doctor, pues nosotros le agradecemos muchísimo su intervención en nuestro programa de Doxa Universitaria. Nuevamente le agradecemos que haya aceptado estar con nosotros como en otras ocasiones y seguramente volveremos a distraerlo para que nos haga favor de ilustrarnos con un análisis como el que acaba de hacer, que nos da una perspectiva de conjunto no solo de la reforma laboral, sino también de sus efectos en el conjunto de nuestra sociedad. Le agradecemos muchísimo, doctor José Enrique González Ruiz, quien es académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, su participación a través de este enlace telefónico. El agradecido soy yo porque me permite decir mi verdad. Muchas gracias. Saludos a Jorge. Gracias. Aquí está Jorge. Jorge, ¿contestas? Bueno, un saludo, Enrique. Te lo iba a mandar ahorita con mi intervención. Gracias, Manuel. Un abrazo, gracias. Estés muy bien. Igualmente. Hasta luego y gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, doctor. Y volviendo precisamente a la cabina, pues ya lo que dijo el doctor González Ruiz, pues tiene una referencia con la denuncia que señaló nuestro radioescucha a propósito del Hospital de la Mujer. Y ahora, sin más preguntas, Jorge Viveros, si eres tan amable para hacer tu intervención. Bueno, ya me dejaron casi como en la Cámara de Diputados, que fui a presentar una ponencia hace aproximadamente un mes y nos dieron 10 minutos, que me pareció una burla. Yo presenté una ponencia por escrito
y la amplié y me dieron chance 7 minutos más, pero toqué únicamente 3 artículos de la afectación tan negativa que tiene la reforma laboral para los trabajadores. Quiero decir que esta reforma, que es casi idéntica a la del PRI y la del PAN, la del PAN ahorita ya no se habla de ella, de la que se está hablando es la del PRI, que los panistas dijeron, la firmamos tal como está, y no nos importa que tenga menos artículos modificados. La del PAN tiene arriba de 250 artículos, comprende la reforma, y la del PRI comprende 178 artículos. En un espacio como este es dificilísimo hablar de esto. Les digo, en la Cámara de Diputados me dieron 17 minutos para debatir respecto de las afectaciones negativas de 3 artículos del 899 A, B y C, que se crean con un capítulo nuevo que se llama procedimiento para los juicios en materia de seguridad. A propósito de lo que decía la contadora Leticia, ¿no? Bueno, ya es muy difícil por lo reducido del tiempo poder analizar toda la cuestión de la reforma. Yo creo que lo más importante es que la gente... Te rogamos nos disculpes. Sí, yo lo que creo es que lo más importante es que la gente se informe y sepa el contenido de la reforma. Miren, en una impresión que yo hice de la reforma del PRI, son alrededor de 66 cuartillas, o son 66 cuartillas, de ellas 12 están dedicadas a la exposición de motivos, y que es de lo que nos habló el ingeniero Ramiro Vargas al principio. Esta exposición de motivos habla de un país maravilloso, generación de empleo, respeto a los derechos de las mujeres, a los niños, etcétera. Pero cuando leemos el articulado de la propuesta, es exactamente al contrario. Va en contra de los trabajadores, no va a generar empleo, no se va a desarrollar la productividad, etcétera. El objetivo que tiene el proyecto de ley, como tú bien has estado insistiendo, es un proyecto de ley clasista. Es decir, está enfocada a favorecer al gran capital, sobre todo el capital monopólico internacional. Todo el contexto de la ley va en ese sentido: abaratar la fuerza de trabajo, abaratar el despido de los trabajadores y permitir una fácil movilidad. Pero además atenta, como bien lo decía la doctora Leticia, a mí me gustaría en otra ocasión hablar de los artículos específicamente, atenta contra la situación de seguridad social. Si se aplica esta reforma, dentro de 14, 16 años, los trabajadores que empezaron a cotizar al Seguro Social después de julio del 97, los jubilados vamos a tener un país no de pobres, de indigentes. Y ojo, esto es muy grave para nuestra nación. Quiero alertar a la gente que busque informarse, que busque las copias de la propuesta del PRI. Nosotros, como Asociación Nacional de Abogados Democráticos, soy miembro de ella, tenemos un sitio que quiero invitar al público a que lo abra, es No Reformas LFT, significado de Ley Federal del Trabajo, No Reformas LFT.wordpress.com. En esta página van a encontrar lo que contiene la Ley Federal del Trabajo actualmente, lo que contiene la propuesta del PAN, la del PRI, y una que les digo que son cartas a Santa Claus amarradas en un globito, estas que se mandan cada año o a los Reyes Magos, que es una propuesta del PRD que no se está tomando absolutamente para nada en consideración, porque tiene contenidos que mejoran la condición de los trabajadores. Pero el sentido de esta reforma es exclusivamente beneficiar al gran capital, ni siquiera a todo el capital del país. Obviamente a los pequeños capitalistas les va a beneficiar. Revisen el contenido de la ley. Bueno, les quiero decir, el asunto de la subcontratación lo pueden encontrar en el artículo 15 bis. El asunto de los nuevos tipos de contrato que ya vieron en la sesión pasada, el contrato a prueba, el de capacitación inicial, el contrato de jornada discontinua y el contrato por temporada, que es peligrosísimo, que se encuentra en el artículo 35, esto lo van a encontrar, léanlo, en los artículos 35 y los artículos que adiciona la propuesta del 39A
al 39F. Son 6 artículos y van a ver la barbaridad que contiene. Y de ahí vamos a desprender todo lo que dijo hace un ratito Enrique González Ruiz, vamos a ver derivado lo que dijo la doctora la contadora Leticia, un tanto lo que dijeron Héctor y Marco Aurelio en el programa, que ya me es imposible a mí tocar esta cuestión, pero además lean los artículos 899A al 899I, de los cuales yo presenté 3 ante la Cámara de Diputados, el A, B y C, para que veamos cómo se está preparando el atraco de los fondos del sistema de ahorro para el retiro. Es decir, este capítulo nuevo que se crea en la ley, me gustaría en algún momento desmenuzarlo, está preparado para que los futuros viejos de nuestro país, los futuros pensionados, no alcancen a cobrar sus fondos de ahorro para el retiro. Hoy tenemos aproximadamente 260,000, bueno, más bien, en 2010 entraron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje aproximadamente 260,000 juicios en todo el país. De ellos, cerca del 60% fueron juicios en contra de las AFORES, en contra del Seguro Social, por cuestiones de seguridad social. Bueno, con la reforma que está proponiendo el PRI, y que desde luego es la idéntica a la del PAN, vamos a ver multiplicarse los juicios de los trabajadores a los que no se les van a devolver sus fondos de ahorro para el retiro. Y esto es gravísimo. Simplemente leer el 899A, el B y el C, que pudiéramos desglosar, bueno, van a poderse dar cuenta ustedes de que van a dejar a nuestro país en absoluta indigencia. Bueno, ya estamos muy contra el tiempo. Quiero mencionar que yo en lo personal tengo una página que, bueno, apenas vamos a empezar a alimentar, es jorgeviveros3@gmail.com. Vamos a empezar a alimentar con artículos y con explicaciones de lo que es la reforma laboral. Tenemos cerca de 3 meses en una campaña que iniciamos todos los abogados, bueno, una buena parte de los abogados de la ANAD, y hemos estado dando conferencias y pláticas en diversos municipios de nuestro estado. Yo he ido a la Ciudad de México, etcétera, a la UAM, a la UNAM, a la Universidad de la Ciudad de México, etcétera, pero a explicar el articulado de la reforma laboral. Es lo que tenemos que ver para entender qué es lo que se nos viene con esta reforma. Próximamente iniciaremos talleres, ya iniciamos uno en Amacuzac, ahorita no en Amacuzac, en Mazatepec, vamos por nuestra segunda sesión. Tendremos pronto en Cuernavaca y en Cuautla, donde vamos a analizar puntualmente el contenido de la reforma laboral con los artículos. En esto han estado trabajando muy duro los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, los maestros de la CENTE, maestros de las distintas corrientes y posiciones del magisterio. Entonces los quiero invitar a estar atentos, a revisar la página que próximamente vamos a empezar a alimentar con información, y asistir a los eventos, pláticas que estamos realizando. Me es imposible entrar a la temática concreta del articulado porque pues ya estamos contra el tiempo. Te agradecemos muchísimo la intervención, Jorge. Por el contrario, te proponemos tener un nuevo programa en el que por favor comencemos con esto, el análisis del articulado. El representante en el programa pasado, el representante de la Delegación de Trabajo Morelos, nos decía que entramos a las particularidades. Yo creo que esto es muy urgente, muy preciso, es necesario, y podríamos proponernos la realización de un nuevo programa en el que naturalmente daremos oportunidad de que participen tanto compañeros trabajadores como compañeros representantes del gobierno federal, del gobierno estatal, legisladores y desde luego pues nuestros compañeros trabajadores, y de alguna manera podríamos invitar también a representantes empresariales
para que pudiéramos tener una visión más de conjunto. Discúlpanos por esta ocasión, no queremos hacer lo que la Cámara de Diputados, créeme. Mira, yo lamento que no hubieran venido. Yo esperaba que estuvieran aquí 2 diputados, particularmente con Francisco Moreno Merino. Nos encontramos el otro día. Le dije que iba a ser invitado, cuando me invitaron al programa me dijeron que lo iban a invitar a él. Me dicen que le mandaron al correo. Él personalmente me dijo que estaría el día de hoy. Lo lamento, y si me está escuchando, por favor, Paco, yo creo que es importantísimo. También me comentaron que iba a estar Jesús Giles, diputado del PRI, del PAN. Yo creo que sería interesantísimo, porque ellos son los que van a votar en la Cámara de Diputados. Y como representantes populares de nuestro estado, pues que nos den posibilidades de debatir con ellos y de explicar esta cuestión. Porque mira, aquí no hay cosas inocentes, esta reforma está preparada por expertos para destruir el derecho laboral en favor de los trabajadores en nuestro país. Ahora, ¿lo saben los diputados? Yo creo que la mayoría sí lo sabe. Y muchos van a ir a levantar el dedo. Habrá algunos que tengan dignidad, valor, que escuchando y sabiendo las afectaciones que van a tener contra el pueblo mexicano, pues a lo mejor se atrevan a votar que no. Bueno, y yo desde aquí reitero la invitación, porque es importantísimo que seamos escuchados por esos diputados. Claro que sí, Jorge, y pues nosotros trataremos de contribuir a que este diálogo se desarrolle, esta posibilidad, y la promesa que el licenciado Calcáneo nos hizo la sesión pasada, pues también se lleve adelante, de que se escuchen esos puntos de vista diferentes. Y bueno, pues como todos los programas, como todo lo que inicia, pues tiene que terminar. Esto es una ley de la vida, es un principio de la dialéctica. Y bien, pues cerramos Doxa Universitaria en esta sesión del 31º programa de propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias a nuestro compañero el ingeniero Román Sánchez en los controles técnicos, muy amable por su paciencia, muy amable. Muchas gracias a Lorena Sánchez Adaya por la producción. Muchas gracias a los compañeros que prepararon las cápsulas informativas, la compañera Bárbara Hernández, el compañero Miguel Melo y la compañera Lorena Sánchez. Leopoldo Ferreiro al micrófono. Buenas tardes, y recuerden, amigos radioescuchas, que el conocimiento cuesta siempre mucho esfuerzo, pero nos compensa con un gran placer y sobre todo el poder de transformar la realidad. Doxa Universitaria, buenas tardes.